Las luces fluorescentes de la oficina del abogado inmobiliario zumbaban con la indiferencia de una tarde de martes. Margot Chen estaba sentada en la incómoda silla de cuero, jugueteando con la correa gastada de su bolso, mientras sus hermanos revolvían papeles y cuchicheaban al otro lado de la mesa de caoba. A sus 32 años, Margot se había vuelto invisible para su familia. La hija soltera que nunca había despegado, que trabajaba turnos dobles en el Hospital del Sagrado Corazón como auxiliar de enfermería, que vivía en un apartamento estudio en la parte menos elegante de San Francisco porque era lo único que podía permitirse. Si te está gustando esta inmersión en la historia, pulsa el botón de suscribirse y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Su hermano David, de 40 años, se sentó con la postura de un hombre que era dueño de 3 concesionarios de coches y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Su hermana Jessica, de 37 años, miraba constantemente su teléfono. Su brazalete de diamantes brillaba con cada gesto impaciente. Su abuela, Helen Chen, había fallecido 3 semanas antes a la edad de 94 años. La mujer que había criado a Margot tras la muerte de su madre, que le había enseñado a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, que había llenado su pequeño apartamento de Chinatown con el sonido rítmico de su antigua máquina de coser Singer, trabajando hasta altas horas de la noche. El señor Wallace, el abogado encargado de la sucesión, carraspeó con la falta de práctica de alguien que había presidido innumerables divisiones familiares. La distribución de la herencia de Helen Chen es relativamente sencilla, a David Chen. La propiedad situada en el 2247 de Stockton Street, valorada actualmente en aproximadamente $1.8 millones. David asintió con satisfacción. El edificio de Chinatown que su abuela había comprado hacía décadas por casi nada, ahora valía una fortuna en el imposible mercado inmobiliario de San Francisco. Jessica recibiría la cartera de inversiones, continuó el señor Wallace. Consistía principalmente en bonos municipales y acciones de primera categoría valoradas en aproximadamente $340,000. La sonrisa de Jessica era tensa, calculadora. Probablemente esperaba más. Y a Margot Chen, el señor Wallace hizo una pausa, consultando sus notas con lo que podría haber sido simpatía. El contenido del cuarto de costura, incluyendo todos los materiales textiles y la máquina de coser Singer de 1952. El silencio que siguió fue roto por la breve risa de David. ¿La máquina de coser? Esa vieja cosa probablemente pesa 200 libras y ni siquiera funciona ya. Jessica no se molestó en ocultar su sonrisa burlona. La abuela siempre había tenido debilidad por las causas perdidas. Las palabras dolían precisamente porque estaban pensadas para ello. Margot había escuchado variaciones de este sentimiento durante toda su vida adulta. La hija que había elegido la enfermería en lugar de la facultad de Derecho, que había enviado dinero a su abuela en lugar de ahorrar para su propio futuro, que de alguna manera no había logrado transformarse en el tipo de historia de éxito de la que sus hermanos podían presumir en las fiestas. El señor Wallace se movió incómodo. Hay una nota adicional aquí. Helen pidió específicamente que Margot no se deshiciera de la máquina de coser sin examinarla primero a fondo. Insistió mucho en este punto en nuestra última reunión. Algo al respecto pasó por la memoria de Margot. Las manos de su abuela, nudosas por la artritis, agarraron las suyas con una fuerza inesperada hace 3 meses. Prométemelo, Margot. Prométeme que conservarás la máquina. No dejes que la tiren. Mírala con atención. Todo lo que necesitas está ahí. En ese momento, Margot lo había descartado como la confusión de la edad, el sentimentalismo de una mujer que se enfrentaba a la mortalidad. Ahora, sentada en la oficina del abogado con sus hermanos, con un aire de desprecio en el ambiente, se preguntaba si había algo más. La reunión concluyó con fría eficiencia. David y Jessica se marcharon juntos, ya discutiendo el calendario de venta de la propiedad y las estrategias de liquidación de la inversión. Margot se quedó atrás, mirando fijamente la única página en la que figuraba su herencia, una máquina de coser y cajas de retales de tela. El señor Wallace se acercó a ella con delicadeza. Su abuela insistía mucho en lo de esa máquina. Lo mencionaba cada vez que hablábamos en sus últimos meses. Margot levantó la vista, buscando el significado en su rostro curtido. Dijo por qué. Él negó lentamente con la cabeza. Solo que lo entenderías cuando llegara el momento adecuado.
Confiaba en ti, señorita Chen. Eso era evidente en cada conversación. Las palabras se posaron sobre Margot como una fina manta, insuficientes contra el frío, pero ofreciendo el consuelo que podían. Su abuela había confiado en ella, en una familia que la descartaba como un fracaso. Helen la había elegido para algo, aunque ese algo fuera solo una vieja máquina de coser. El sábado siguiente, Margot pidió prestada la camioneta de un amigo para recoger su herencia. El edificio de apartamentos de Chinatown, donde su abuela había vivido durante 40 años, se alzaba estrecho y desgastado entre un restaurante de dim sum y una tienda de hierbas chinas. David ya había cambiado las cerraduras, pero había dejado intacto el cuarto de costura. Probablemente era demasiado valioso como para molestarse con lo que él consideraba basura. El conserje la dejó entrar con mirada de disculpa. Su abuela era una buena señora. Siempre pagaba el alquiler a tiempo, nunca se quejaba. Dudó en la puerta del cuarto de costura. Pasaba mucho tiempo aquí, sobre todo al final. A veces oía esa vieja máquina funcionando a las 2 o 3 de la madrugada. Margot entró en la habitación y de inmediato se sintió transportada 20 años atrás. El espacio no había cambiado. El tiempo se había conservado en la tela amarillenta y en el aroma particular del hilo y el aceite de máquina. La máquina de coser Singer dominaba la habitación, un monumento negro y dorado de otra época, situado debajo de la ventana, donde la luz de la tarde siempre había sido más intensa. Pero fueron las paredes las que le cortaron la respiración. Todas las superficies estaban cubiertas con el trabajo de su abuela, vestidos de noche que habían vestido a las novias de Chinatown durante 5 décadas. Trajes infantiles de seda brillante, los vestidos tradicionales Cheongsam, que habían sido la especialidad de Helen. Cada pieza representaba horas de labor minuciosa, arte plasmado en tela e hilo. Y allí, en la esquina, estaba la propia historia de Margot. El vestido que su abuela le había hecho para su graduación de 8º curso, la chaqueta que había llevado al funeral de su madre, la colcha que había cubierto su cama durante el instituto, cada cuadrado con un recuerdo que Helen había considerado digno de conservar. Margot se dejó caer en el desgastado taburete, con la emoción desbordando su cuidadosamente mantenida compostura. Su abuela había sido una artista, aunque nadie la había llamado así nunca. Había sido una costurera inmigrante que trabajaba para clientes adinerados y ahorraba cada centavo, que nunca se quejaba de sus circunstancias, que creaba belleza con nada más que tela y determinación. La máquina de coser permanecía en silencio, esperando. Era realmente enorme. Solo la base de hierro fundido pesaba probablemente 22 kilos. El acabado de esmalte negro estaba desconchado en algunos lugares, dejando al descubierto el metal que había debajo. Los detalles dorados, que en su día fueron brillantes, se habían desvanecido hasta convertirse en un brillo apagado. El armario de madera en el que se encontraba estaba marcado por décadas de uso. Margot se acercó a él como si fuera un santuario, pasando los dedos por el frío metal. Las manos de su abuela habían tocado esas mismas superficies innumerables veces. La rueda que accionaba la aguja, el dial de tensión, el pedal desgastado por la presión constante. Probó la rueda a modo de experimento. Giró con sorprendente facilidad. El mecanismo seguía funcionando a pesar de su antigüedad. La aguja se movía arriba y abajo con un ritmo preciso, lista para trabajar si se le pedía. Se pudiera decir lo que se pudiera decir de Helen Chen, había mantenido sus herramientas con un cuidado meticuloso. Tardó 2 horas en empaquetar cuidadosamente las telas y los materiales en cajas. Margot se vio incapaz de desechar nada, ni siquiera los retales que parecían inútiles. Cada pieza había sido seleccionada por su abuela por una razón, como parte de algún diseño o posibilidad. Al final, solo quedó la máquina. Para trasladarla, necesitaría ayuda. Margot llamó a su amigo Marcus, que llegó 1 hora más tarde con escepticismo y una carretilla. ¿Esto es tu herencia?, preguntó, mirando a la cantante con recelo. Tus hermanos han recibido propiedades inmobiliarias y acciones, y tú una máquina de coser que probablemente debería estar en un museo. Margot sintió cómo le subía la ira defensiva por el pecho. Significaba algo para mi abuela. Eso la hace valiosa para mí. Marcus levantó las manos en señal de rendición. Oye, no te estoy juzgando. Solo digo que esa cosa pesa 1 tonelada y tu apartamento estudio está en el 3er piso sin ascensor. Consiguieron subir la máquina a la carretilla y bajarla con cuidado por las escaleras.
Cada paso era un riesgo calculado de desastre en la calle. Si te parece interesante esta historia, dedica un momento a suscribirte y activar las notificaciones. Nos ayuda a seguir produciendo contenidos en profundidad como este. Los transeúntes se quedaban mirando la extraña procesión. Una joven y su amiga luchaban con una enorme máquina de coser antigua, cargándola en una camioneta con infinito cuidado. La máquina apenas cabía en el apartamento estudio de Margot. La colocaron debajo de su única ventana, el único lugar con luz adecuada. Marcus se marchó con la promesa de ayudarla si alguna vez decidía volver a trasladarla, dejando a Margot sola con su herencia. Pidió comida para llevar y se sentó en la cama, mirando a la cantante en la luz del atardecer. La máquina dominaba el pequeño espacio, su presencia era abrumadora. A su alrededor había apilado las cajas de telas, creando un laberinto claustrofóbico del legado de su abuela. Su teléfono vibró con un mensaje de Jessica. He oído que te has llevado esa vieja máquina. Espero que tengas espacio en tu apartamento del tamaño de una caja de zapatos. Ja, ja, ja. La crueldad casual era de esperar, pero aún así le dolió. Margot dejó el teléfono a un lado y se acercó de nuevo a la cantante. A la luz del atardecer, parecía diferente. Menos una reliquia y más un rompecabezas a la espera de ser resuelto. Recordó el apretón urgente de su abuela, sus crípticas palabras. Mira con atención, todo lo que necesitas está ahí. Margot comenzó a examinar la máquina más de cerca, pasando las manos por cada superficie, abriendo cada pequeño cajón del armario de madera, bobinas de hilo, agujas de repuesto, bobinas, todo el contenido esperado del puesto de una costurera en activo. Pero nada inusual, nada que explicara la insistencia de su abuela. La frustración aumentó mientras Margot buscaba. Volvió a revisar los cajones, sacó cada objeto, buscó compartimentos ocultos. Nada. La máquina era exactamente lo que parecía, una vieja Singer en buen estado, funcional, pero sin nada especial. Quizás no había ningún misterio. Quizás las últimas palabras de su abuela habían sido simplemente el sentimiento de una anciana que quería que su nieta apreciara su oficio. Margot se sintió tonta por esperar más. Agotada por el trabajo físico y la carga emocional del día, Margot se preparó para irse a la cama. Al día siguiente tenía turno temprano en el hospital. Otras 14 horas de atención a pacientes que la dejarían demasiado cansada para pensar en máquinas de coser o en decepciones con la herencia. Pero no conseguía dormir. Se tumbó en la oscuridad, mirando la silueta de la Singer contra la ventana. La luz de la calle proyectaba sombras que hacían que la máquina pareciera casi viva. A las 2 de la madrugada, incapaz de resistir más la tentación, Margot se levantó y encendió todas las luces del apartamento. Si había algo que encontrar, lo encontraría ahora. Aunque eso significara desmontar toda la máquina, empezó por la base de madera del mueble, sacando todos los cajones y examinando la estructura en busca de compartimentos ocultos. Los muebles victorianos solían tener espacios secretos. Quizás el mueble de la máquina de coser también los tuviera. La madera era de roble macizo, bellamente ensamblada, pero no revelaba nada inusual. A continuación, examinó la base de hierro fundido, pasando los dedos por toda la superficie, presionando, sondeando, buscando cualquier junta o unión que pudiera indicar una abertura. El metal se mantuvo obstinadamente sólido, sin ceder a su investigación. Pasaron las horas. Se acercaba el amanecer. La frustración de Margot se transformó en algo parecido a la desesperación. Su abuela no habría mentido. Tenía que haber algo. Estaba a punto de rendirse cuando su mano rozó la parte inferior de la base del armario. Algo no estaba bien. Una ligera irregularidad en lo que debería haber sido madera lisa. Margot se arrodilló, contorsionándose para mirar debajo del armario. Allí, apenas visible en las sombras, había una junta que no formaba parte de la construcción original, sino que se había añadido posteriormente, un panel que se había ajustado cuidadosamente para que coincidiera con la madera circundante. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Con dedos temblorosos, presionó a lo largo de la junta, buscando un mecanismo de liberación. Nada. Intentó tirar, luego empujar. Todavía nada. Piensa, Margot. Su abuela tenía artritis en sus últimos años. Cualquier mecanismo que se abriera tendría que ser sencillo y accesible. Volvió a palpar los bordes del panel,
esta vez más lentamente. Allí, en la esquina derecha, había una pequeña clavija de madera que se podía presionar. Cuando la empujó, algo hizo clic suavemente. El panel se abrió con bisagras ocultas, revelando un espacio de unos 20 centímetros de profundidad. Y en ese espacio, apilados con precisión militar, había fajos de billetes. Dólares estadounidenses en paquetes ordenados, cada uno asegurado con bandas de papel. Margot se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Le temblaban las manos mientras alcanzaba el primer fajo. Billetes de $100. 50 de ellos atados juntos. $5,000 en una sola pila. Sacó otro fajo, igual, y otro más. El suelo de su pequeño apartamento se cubrió de dinero mientras vaciaba el compartimento oculto. Cuando el espacio quedó finalmente vacío, Margot se sentó rodeada de más dinero del que había visto nunca fuera de la caja fuerte de un banco. Con manos temblorosas, comenzó a contar. Cada fajo contenía $5,000. Había docenas de fajos. El recuento le llevó más de una hora, interrumpido repetidamente por su incredulidad, por la necesidad de verificar que era real. Cuando terminó, el total la mareó. $221 millones. La cifra era imposible, absurda. Su abuela, la costurera inmigrante, que había trabajado 14 horas al día y vivía en un modesto apartamento en Chinatown, había escondido $221 millones en el armario de una máquina de coser. El primer pensamiento coherente de Margot fue que debía de ser falso, una broma elaborada o un error. Pero los billetes parecían auténticos. Tenían el aspecto adecuado. Los números de serie eran secuenciales pero variados. El papel tenía la textura distintiva de la moneda auténtica. La luz del amanecer llenaba ahora el apartamento, iluminando el dinero esparcido por todas las superficies. Margot se sentó en medio de todo ello, con la mente acelerada por preguntas imposibles. ¿De dónde había salido todo eso? ¿Cómo había conseguido su abuela una suma tan enorme? ¿Por qué lo había escondido en una máquina de coser en lugar de en un banco? Y lo más urgente, ¿qué debía hacer ahora? Su teléfono marcaba las 6:30 de la mañana. Su turno en el Sagrado Corazón empezaba a las 7. Le impactó lo absurdo de la situación, rodeada de una fortuna, mientras se preocupaba por faltar al trabajo que le pagaba $12 la hora. Pero el hábito de la responsabilidad estaba demasiado arraigado. No podía simplemente no presentarse. Con las manos aún temblorosas, Margot comenzó a recoger el dinero y a devolverlo al compartimento oculto. Los fajos encajaban perfectamente, como si el espacio hubiera sido diseñado exactamente para esa cantidad. Cuando todo estuvo asegurado y el panel cerrado, la máquina volvió a parecer inocente. Solo una vieja máquina de coser heredada por la decepcionante nieta. Margot se vistió para ir al trabajo, con movimientos automáticos. En el autobús hacia el hospital, vio su reflejo en la ventana. Tenía exactamente el mismo aspecto que ayer. Cansada, desaliñada, corriente. Nadie podría imaginar que acababa de descubrir una fortuna escondida en la máquina de coser de su abuela. El turno en el Sacred Heart pasó en un torbellino de atención a los pacientes y papeleo. Margot realizó sus tareas de forma mecánica, con la mente en otra parte. Durante la pausa para comer, se sentó en la cafetería del hospital, incapaz de comer, con la mirada perdida. ¿Estás bien? Marcus apareció con su bandeja de comida, con evidente preocupación en su expresión. Parece que hayas visto un fantasma. El impulso de contárselo era abrumador. Marcus era su amigo desde la escuela de enfermería, una de las pocas personas en su vida que la trataba con auténtico respeto. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Cómo podía explicar con palabras lo que había descubierto? Estoy bien, mintió. Solo cansada. No he dormido bien. Marcus la observó durante un momento, claramente sin estar convencido. Si necesitas algo, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Pase lo que pase, no tienes por qué afrontarlo sola. Su amabilidad casi rompió la compostura que ella mantenía con tanto cuidado. Margot asintió sin confiar en su voz. Después de que Marcus se marchara, sacó su teléfono y empezó a buscar información. ¿De dónde saca una costurera $221 millones? La pregunta parecía absurda, incluso al formularla. Buscó el nombre de su abuela y solo encontró una breve necrológica y algunas menciones en los registros de la comunidad de Chinatown. Helen Chen, costurera, inmigrante de Hong Kong en 1965, le sobrevivían 3 nietos.
Nada sugería riqueza. Nada insinuaba secretos. La mente de Margot se agitaba con posibilidades, cada una más improbable que la anterior. Tal vez su abuela había ganado la lotería y había ocultado las ganancias. Quizás había estado ahorrando meticulosamente durante décadas. Quizás había dinero familiar de Hong Kong que nadie conocía. O quizás esa idea le helaba las venas. Quizás el dinero no era legítimo. Quizás su abuela había estado involucrada en algo delictivo. La idea parecía incompatible con la mujer que Margot había conocido. Helen Chen había sido devotamente honesta, casi fanáticamente. Devolvía el cambio extra cuando los cajeros cometían errores. Declaraba hasta el último centavo de sus ingresos en sus impuestos. Pero las personas eran complicadas. Y 221 millones de dólares sugerían complicaciones que Margot no podía ni siquiera imaginar. El resto de su turno transcurrió en una ansiosa distracción. Cuando subió al autobús para volver a casa, el cansancio y el estrés se habían combinado en un dolor físico. Necesitaba consejo, orientación, pero ¿en quién podía confiar esta información? El apartamento la recibió con una normalidad artificial. El cantante estaba sentado debajo de la ventana, inocente y paciente. Margot dejó caer su bolso y se acercó lentamente, medio convencida de que lo había imaginado todo. Pero cuando presionó el botón oculto, el panel se abrió para revelar las pilas de billetes, exactamente como las había dejado. Era real, todo. Margot sacó su ordenador portátil y comenzó a investigar de forma más sistemática. Buscó grandes sumas de dinero desaparecidas en San Francisco, casos de robo o malversación, desapariciones misteriosas de fortunas. Nada coincidía. Intentó buscar el nombre de su abuela con varios términos relacionados con delitos. Todavía nada. Pasaron horas de investigación infructuosa. Al acercarse la noche, Margot no estaba más cerca de comprender el origen del dinero. Su teléfono vibró con un mensaje de David. He hablado con el agente inmobiliario. La propiedad debería venderse en 30 días. Mi abogado dice que podemos impugnar el testamento de la abuela si quieres tu parte justa. La oferta era claramente insincera. David quería que ella lo rechazara para poder quedarse con todo el valor de la propiedad. El dinero nunca se había repartido de forma justa, pero nadie esperaba que Margot se quejara. Ella era el fracaso de la familia, agradecida por cualquier migaja que recibiera. Al ver la fortuna escondida en su máquina de coser, Margot sintió una oleada de algo que rara vez había experimentado: poder. No necesitaba impugnar el testamento. No necesitaba nada de David ni de Jessica, pero ellos no lo sabían. Nadie lo sabía. Por ahora, al menos, el secreto era solo suyo. Ella respondió con un simple mensaje de texto: no es necesario. Estoy contenta con lo que me dejó la abuela. La respuesta fue inmediata. Ja, ja, ja. Vale, disfruta de tu máquina de coser. Margot dejó el teléfono a un lado y se quedó mirando a la cantante. Fuera cual fuera la intención de su abuela, fuera cual fuera la historia que se escondía detrás de esa fortuna, se la había confiado específicamente a Margot, no a David, con sus concesionarios de coches y su condescendencia, ni a Jessica, con su marido banquero de inversiones y su crueldad casual. A ella, la nieta que se había mantenido cerca, que la había visitado todas las semanas, que había sostenido la mano de Helen durante su última enfermedad. Esa comprensión le aclaró las ideas. Fuera el dinero legítimo o no, fueran 1 o 21 millones de dólares, su abuela había decidido dárselo a Margot, y tenía que haber una razón. Al caer la noche sobre San Francisco, Margot comenzó a examinar el compartimento secreto con más detenimiento. Quizás había algo más, alguna explicación o instrucción. El espacio estaba vacío, salvo por el dinero, pero mientras sus manos exploraban la madera, notó otra irregularidad: un pequeño sobrepegado con cinta adhesiva en la parte inferior del panel. Con dedos cuidadosos, Margot despegó la cinta y extrajo el sobre. Estaba amarillento por el paso del tiempo, sellado con lacre rojo y con el sello de su abuela. Las manos de Margot temblaban mientras rompía el sello y sacaba varias páginas con la característica letra de su abuela. Mi querida Margot, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es que ya no estoy y has encontrado lo que te dejé. Rezo para que no me juzgues con demasiada dureza por los secretos que guardé y espero que comprendas las decisiones que tomé. El dinero que has encontrado te pertenece por derecho.
Llegó a mis manos por medios inusuales, pero totalmente legítimos. Nunca lo gasté porque tenía miedo. Miedo de las preguntas, de la atención, de perturbar la vida tranquila que había construido. Pero tú mereces saber la verdad. En 1989, me contrataron para modificar un vestido de novia para una mujer llamada Sarah Mitchell. Era amable, cálida e increíblemente generosa. También era, como supe más tarde, la hija de Henry Mitchell, que había fallecido recientemente. Henry Mitchell era un promotor inmobiliario que había hecho fortuna en los años de auge de San Francisco. Su hija era su única heredera. Sarah venía a verme cada semana para las pruebas. Nos hicimos amigas. A pesar de nuestros mundos diferentes, me confió que la fortuna de su padre se había construido gracias a la suerte. Una sola inversión en lo que se convirtió en Silicon Valley se había multiplicado más allá de las expectativas de cualquiera. También me confió su miedo. El dinero le parecía una carga, atraía a las personas equivocadas y creaba situaciones peligrosas. Después de su boda, Sarah desapareció. Las noticias lo calificaron de secuestro, aunque nunca se exigió ningún rescate. La policía investigó, pero no encontró nada. El caso acabó archivándose. 3 años después, Sarah apareció en mi puerta. Estaba más delgada, más dura, pero viva. Había fingido su propia desaparición, me explicó, para escapar de la maldición del dinero. Había estado viviendo en el extranjero, trabajando como profesora, por fin libre, pero necesitaba ayuda. No podía acceder a su fortuna sin revelar su identidad. Los bancos, los abogados y los contables conocían su identidad. Cualquier movimiento del dinero revelaría su paradero. Me pidió que la ayudara a ocultarlo, a mantenerlo a salvo y algún día a entregárselo a alguien que lo utilizara sabiamente. No entendía por qué me había elegido a mí, pero Sarah insistió en que era digno de confianza, que mi vida tranquila y mi reputación honesta me convertían en el guardián perfecto. Organizó la transferencia con cuidado, de forma legal, a través de una serie de fideicomisos y sociedades ficticias que finalmente convirtieron los activos en efectivo, imposible de rastrear y fácil de transportar. La suma total ascendió a $221 millones. Me pidió que lo mantuviera oculto hasta que llegara el momento adecuado. Luego que se lo diera a alguien con buen corazón que hiciera cosas buenas con él. Te elegí a ti, Margot, porque entre mis nietos solo tú entendiste que la riqueza no es el dinero. Te mantuviste cerca, no por la herencia, sino por amor. Elegiste una profesión de ayuda en lugar de una lucrativa. Das más de lo que tienes que dar. Sarah me dijo una vez que el dinero amplifica lo que ya hay en el corazón de una persona. Alguien amable se vuelve más generoso. Alguien cruel se vuelve más peligroso. Confío en tu corazón, mi querida niña. Usa este dinero para amplificar la bondad que siempre he visto en ti. No hay condiciones ni restricciones. Es tuyo por completo y legalmente. Toda la documentación está en una caja de seguridad en el Westwood Bank, en Grant Avenue. La llave está pegada con cinta adhesiva en la parte posterior de la fotografía de tu madre, que colgaba en mi cuarto de costura. El director del banco, el señor James Liu, sabe que vas a ir. Todo está preparado. Vive la vida que te mereces. Ayuda a los demás como siempre has hecho. Y por favor, intenta no pensar mal de tu anciana abuela por guardar esos secretos. Quería decírtelo muchas veces, pero temía que la carga fuera demasiado pesada mientras yo aún estuviera aquí para compartirla. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Fuiste la luz de mis últimos años. Sea lo que decidas hacer con este regalo, estaré orgullosa. Tu abuela devota, Helen Chen. Margot leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo imposible tenía una explicación. La fortuna no era robada ni ilegal. Era un acto de confianza entre dos mujeres que entendían que, a veces, la mayor libertad proviene de desaparecer. Pensó en Sarah Mitchell, en una mujer tan desesperada por escapar de su herencia que había fingido su propio secuestro, en su abuela, que había vivido con sencillez mientras custodiaba una fortuna durante 30 años, en la confianza depositada en Margot, antes incluso de que ella supiera que existía. El sol salió en su segundo día tras descubrir la existencia del dinero. Margot no había dormido. Había pasado la noche leyendo la carta de su abuela una y otra vez
procesando la información que reescribía toda su comprensión de la vida de Helen Chen. A las 8 de la mañana, llamó al hospital. Soy Margot Chen. Necesito solicitar una baja de emergencia. 2 semanas para empezar. Al otro lado del teléfono se notaba la sorpresa. Margot nunca faltaba a sus turnos. Nunca había pedido tiempo libre. Asuntos familiares, explicó, lo cual era cierto. Cuando terminó la llamada, la liberación la mareó. No tenía que presentarse en el Sacred Heart hoy ni ningún otro día, a menos que ella lo decidiera. La idea aún no se había consolidado del todo, pero su peso presionaba su conciencia. Su primera parada fue el Westwood Bank, en Grant Avenue. El edificio era modesto, escondido entre una tetería y un mercado de productos frescos. En el interior, el aire olía ligeramente a jazmín y las paredes estaban decoradas con calendarios chinos impresos junto a los carteles habituales de los bancos. Margot se acercó al mostrador principal. Necesito hablar con el señor James Liu. Es sobre la cuenta de Helen Chen. La recepcionista reconoció el nombre y cambió de expresión. Un momento, por favor. El señor Liu apareció unos minutos más tarde, un hombre digno de unos 60 años con gafas de montura plateada. Señorita Chen, dijo inclinándose ligeramente. La estaba esperando. Sígame, por favor. Entraron en una oficina privada donde Liu cerró la puerta y le ofreció té de una tetera humeante que ya tenía preparada. Su abuela era una mujer extraordinaria. Hizo preparativos muy específicos para esta reunión desde un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta llena de documentos. Todo está en orden. Los fideicomisos, las estructuras de la empresa, las transferencias, todo completamente legítimo y debidamente documentado. El dinero existe en efectivo porque su abuela lo prefería así. Pero tengo aquí documentos que muestran toda la cadena de custodia desde la herencia original de Mitchell hasta su posesión. Margot echó un vistazo a los documentos y vio nombres de abogados y fechas que abarcaban 3 décadas. ¿Es realmente legal? ¿Todo? Por supuesto. Sarah Mitchell estableció varios fideicomisos antes de su desaparición. Estos fideicomisos convirtieron y transfirieron legalmente los activos a lo largo del tiempo. Su abuela fue nombrada fideicomisaria final con autoridad para designar al beneficiario definitivo. Esa es usted. Leo le entregó una llave y una tarjeta con un número. Es para la caja de seguridad. Dentro encontrará documentación adicional y cartas personales tanto de su abuela como de la señorita Mitchell. Hizo una pausa y la miró con ojos amables. ¿Puedo darle un consejo, señorita Chen? Margot asintió, abrumada por la formalidad y la precisión de todo aquello. Una riqueza de esta magnitud atrae la atención. Le sugiero que actúe con cautela y consulte con asesores financieros y legales de confianza antes de tomar cualquier decisión importante. Su abuela recomendó específicamente a mi sobrino David Liu, que ejerce como abogado especializado en derecho sucesorio en Pacific Heights. Está dispuesto a ayudarla si lo desea. El anciano sacó una tarjeta de visita. Tanto si recurre a sus servicios como si no, recuerde que una riqueza repentina cambia la percepción que la gente tiene de usted. Algunos cambios serán bienvenidos, otros serán dolorosos. Margot salió del banco con la llave de la caja de seguridad y la cabeza dando vueltas por todas las implicaciones. Necesitaba consejo, pero ¿en quién podía confiar? La respuesta del abogado de la familia parecía sensata, pero primero quería verificar la información por su cuenta. Pasó la tarde en la biblioteca pública investigando la desaparición de Sarah Mitchell. Los archivos de los periódicos de 1989 contaban una historia que recordaba vagamente de su infancia. Una joven llamada Eris desapareció después de su boda. Su coche abandonado fue encontrado cerca del puente Golden Gate. Se sospechó de un delito, pero nunca se probó. El caso había generado una enorme atención mediática al principio, pero se fue desvaneciendo a medida que pasaban los meses sin resolución. Las bases de datos en línea de la biblioteca mostraban que Sarah Mitchell seguía oficialmente desaparecida, aunque la mayoría de las noticias daban por hecho que había fallecido. Margot encontró la esquela de su padre, Henry Mitchell, de 1988, un promotor inmobiliario cuya única inversión en las primeras empresas de Silicon Valley le había reportado miles de millones inesperados. Su hija Sarah lo había heredado todo. La cronología coincidía exactamente con la carta de su abuela. Al caer la tarde, Margot se sentó en la sala de lectura de la biblioteca e intentó ordenar sus pensamientos. Tenía una fortuna,
Tenía documentos que probaban que era legal. Tenía el beneplácito de su abuela para utilizarla como mejor le pareciera. Pero también tenía hermanos que reaccionarían con furia cuando se enteraran de lo que le habían dado. Y tenía su propio miedo, la incertidumbre sobre cómo manejar un dinero que apenas podía comprender. Su teléfono vibró con un mensaje de Jessica. ¿Ya te deshiciste de esa máquina de coser? Tengo un amigo que colecciona antigüedades. Podría valer un par de cientos para el comprador adecuado. El desprecio casual cristalizó la decisión de Margot. No se lo diría. Todavía no. Quizás nunca. Que David y Jessica creyeran que no había heredado nada de valor. Que vendieran la propiedad, se repartieran las acciones y siguieran pensando que era un fracaso para la familia. Ahora tenía algo más valioso que su aprobación y tenía opciones. A la mañana siguiente, Margot fue a la caja de seguridad. Dentro había una caja metálica con documentos adicionales, más cartas de su abuela y un sobresellado dirigido a Margot de parte de Sarah Mitchell. Con manos temblorosas, Margot abrió la carta de Sarah. Querida Margot, aunque nunca nos hemos conocido, siento que te conozco a través de las historias de Helen. Tu abuela hablaba de ti constantemente, siempre con mucho orgullo. Quería explicarte directamente por qué elegí este camino tan inusual. La fortuna de mi padre destruyó mi vida mucho antes de que la heredara. Crecí rodeada de personas que solo me valoraban por mi riqueza. Cada amigo, cada interés romántico, cada oportunidad se veía empañada por la certeza de que la gente veía signos de dólar en lugar de a Sarah. Cuando mi padre murió y heredé todo, se volvió insoportable. No podía confiar en las motivaciones de nadie. No podía vivir con normalidad. Era un objetivo, una mercancía, no una persona. Así que desaparecí. Me llevó años de planificación, pero finalmente logré lo que el dinero no suele poder comprar: libertad. He vivido con diferentes nombres en diferentes países, enseñando inglés a niños, trabajando en orfanatos, experimentando por fin la vida sin la carga de la riqueza. Pero no podía simplemente abandonar la fortuna. Me parecía irresponsable. Así que se la confié a Helen con instrucciones de encontrar a alguien digno. Ella te eligió a ti de entre todo lo que me contó. Eres alguien que entiende que el valor de la vida no se mide en dólares. Usa este dinero para amplificar el bien que ya haces. Ayuda a otros a vivir plenamente. Crean el tipo de cambio que la riqueza hace posible cuando está en las manos adecuadas. No sé dónde estaré cuando leas esto. He aprendido que la verdadera libertad significa dejar ir incluso la necesidad de ser encontrada. Pero estoy agradecida al saber que la carga que llevaba ahora es una oportunidad para ti. Te deseo todo lo mejor, Sarah. La carta dejó a Margot con lágrimas en las mejillas y una sensación de enorme responsabilidad. Dos mujeres le habían confiado esta fortuna. Una la había guardado durante 30 años. La otra había renunciado a todo para escapar de ella. No podía defraudarlas. Durante los días siguientes, Margot comenzó la delicada tarea de transformar su vida. Se reunió con David Liu, el abogado especializado en sucesiones que le había recomendado el señor Liu. El joven Liu escuchó su historia sin juzgarla, examinó la documentación con rigor profesional y confirmó que todo era legítimo y estaba correctamente estructurado. Tenemos que establecer una gestión adecuada para activos de este tamaño, le explicó. Fideicomisos, inversiones, fundaciones benéficas, si le interesa, pero podemos ir poco a poco. No hay urgencia. Margot apreció su enfoque mesurado. Le autorizó a comenzar a establecer las estructuras adecuadas mientras ella decidía qué quería hacer realmente con el dinero. La pregunta consumía sus pensamientos. ¿Qué quería? La respuesta más sencilla sería dejar su trabajo, comprar una casa y vivir cómodamente. Pero eso le parecía insuficiente, egoísta de alguna manera. Su abuela y Sarah Mitchell no habían conservado esta fortuna durante décadas solo para que Margot pudiera comprarse un apartamento más grande. Empezó a investigar causas que le importaban: acceso a la sanidad, formación en enfermería, apoyo a familias con bajos ingresos. Los problemas eran enormes, las necesidades infinitas. ¿Cómo podía una sola persona con una sola fortuna abordar siquiera una fracción de ello? Una semana después de descubrir el dinero, el teléfono de Margot sonó con un número desconocido. Señorita Chen, soy la doctora Patricia Warner, del Hospital del Sagrado Corazón. Tenemos que hablar de su baja. Margot sintió un nudo en el estómago.
He presentado la documentación correspondiente. Entiendo que, en circunstancias normales, eso sería suficiente, pero ha habido un cambio. Uno de nuestros principales donantes amenaza con retirar su financiación debido a, ¿cómo decirlo?, unos rumores sobre miembros del personal. Al parecer, su hermana Jessica le comentó a alguien que la herencia de su abuela presentaba irregularidades. La persona a la que se lo comentó forma parte del consejo de administración de nuestro hospital. Una furia fría invadió a Margot. Jessica no había podido resistirse a cotillear, probablemente haciéndolo pasar por preocupación, cuando en realidad solo estaba ejerciendo su talento para la destrucción casual. ¿Qué tipo de irregularidades? El doctor Warner parecía incómodo. Los detalles son vagos. Algo sobre una riqueza inexplicable y un posible fraude. Yo no lo creo, pero la Junta exige una explicación antes de aprobar tu reincorporación. Margot tomó una decisión en ese instante. Dr. Warner, se lo pondré fácil. Dimito con efecto inmediato. Se produjo un silencio de sorpresa. Señorita Chen, eso no es necesario. Podemos resolverlo. Estoy seguro de que una vez que explique... No, Margot le interrumpió amablemente. No pasa nada. He decidido buscar otras oportunidades. Mañana tendrá mi carta de dimisión en su escritorio. Colgó el teléfono y se sentó en el silencio de su apartamento. La máquina de coser Singer estaba en su sitio habitual, la guardiana de los secretos que lo habían cambiado todo. Su teléfono vibró casi de inmediato. Jessica llamaba a Margot. Dejó que saltara el buzón de voz. Luego llamó David y también lo ignoró. Ahora estaban dando vueltas, como buitres, intuyendo que algo no cuadraba en la historia que habían construido sobre su decepcionante hermana. Margot apagó el teléfono e hizo una lista de las cosas que tenía que hacer ahora que se había visto obligada a actuar antes de lo previsto. Primero, trasladar el dinero a un lugar más seguro que su apartamento. Segundo, finalizar las estructuras legales que David Liu había propuesto. Tercero, tomar su primera decisión importante sobre cómo utilizar la fortuna. Y cuarto, decidir si decirles algo a sus hermanos. El dinero era legalmente suyo. No les debía ninguna explicación, pero la familia era complicada y los secretos tenían consecuencias. Esa noche, Margot guardó cuidadosamente el dinero en una maleta reforzada que había comprado específicamente para ese fin. David Liu había conseguido un almacén seguro donde se guardaría temporalmente mientras se establecían soluciones bancarias más permanentes. Trasladar $221 millones en efectivo por San Francisco en una serie de viajes en Uber era surrealista, pero Margot completó la tarea metódicamente en 2 días. Cuando el último fajo estuvo a salvo, se quedó de pie en su apartamento mirando la máquina de coser Singer, ahora vacía de su carga secreta. Parecía lo que siempre había sido, solo una vieja máquina de coser, bonita, pero sin nada especial. Sin embargo, había guardado una fortuna y la confianza de 2 mujeres extraordinarias. Al tercer día después de su renuncia, el teléfono de Margot mostraba 42 llamadas perdidas de sus hermanos. Finalmente, respondió a la siguiente llamada de Jessica. ¿Dónde diablos has estado?, preguntó Jessica con voz aguda y frustrada. David y yo llevamos días intentando localizarte. He estado ocupada, dijo Margot con calma. ¿Qué necesitas? No te atrevas a hablarme en ese tono. La ira de Jessica era palpable incluso a través del teléfono. He oído cosas sobre la herencia de la abuela, sobre dinero. El corazón de Margot se aceleró, pero mantuvo la voz firme. ¿Qué tipo de cosas? Sabes exactamente qué tipo de cosas. La voz de Jessica se volvió más fría. ¿Tenía la abuela dinero que no nos había contado? ¿Encontraste algo en ese cuarto de costura? La acusación flotaba entre ellas. Margot consideró sus opciones: mentir y mantener el secreto, decir la verdad y enfrentarse a la inevitable explosión, o tomar un tercer camino. Jessica, la abuela me dejó lo que quería que tuviera, igual que te dejó a ti y a David lo que quería que tuvierais. La distribución fue exactamente como ella quería. Eso no es una respuesta, y lo sabes. La frustración de Jessica iba en aumento. El abogado de David está hablando de investigar el patrimonio en busca de activos ocultos. Déjale, dijo Margot con una confianza que aún estaba aprendiendo a sentir. Todo estaba debidamente documentado y distribuido legalmente. Si David quiere malgastar dinero en abogados, es su elección.
La llamada terminó con la amenaza de Jessica de que esta conversación no había terminado. Margot se quedó sentada en silencio, dándose cuenta de que había cruzado una línea. Ya no podía volver a ser invisible. Esa misma tarde, se reunió con David Liu para hablar de la creación de una fundación benéfica. Quiero centrarme en el acceso a la asistencia sanitaria, explicó. En particular, en las comunidades desfavorecidas, las becas de enfermería, el apoyo a la atención a las personas mayores, las cosas que le habrían importado a la abuela. Leo asintió con aprobación. Una fundación ofrece excelentes ventajas fiscales y te permite tener un impacto sostenido. Podemos empezar con una subvención inicial significativa y luego construir a partir de ahí. ¿Cuánto pensabas aportar para empezar? Margot respiró hondo. $10 millones. El abogado perdió la compostura por un momento, antes de que su formación profesional se reafirmara. Es una subvención inicial muy importante. Tendrá un impacto inmediato y atraerá mucha atención. ¿Estás preparada para eso? La pregunta era válida. $10 millones generarían publicidad. ¿Preguntas? Escrutinio. Su vida tranquila terminaría en el momento en que se conociera la noticia, pero permanecer invisible significaba que el dinero no tenía ningún propósito. Simplemente se acumularía y sería inútil, cuando podría estar cambiando vidas. Estoy preparada, dijo Margot con más certeza de la que sentía. Llamémosla Fundación Helen Chen, en honor a mi abuela. Durante las semanas siguientes, la maquinaria de la riqueza comenzó a ponerse en marcha. David Liu reunió a un equipo de abogados, contables y asesores financieros. Se tramitó la documentación de la fundación. Las inversiones se estructuraron de forma lenta y metódica. La fortuna de Margot pasó de ser un montón de dinero en efectivo a un patrimonio gestionado que podía mantenerse y crecer. El anuncio de la fundación generó exactamente la atención que Liu había previsto. Las noticias locales cubrieron la historia. Los grupos de enfermería se pusieron en contacto con ella para expresarle su gratitud. Los hospitales llamaron para proponer posibles colaboraciones y los hermanos de Margot llamaron furiosos. David se presentó en su apartamento sin avisar y la empujó al abrir la puerta. ¿De dónde demonios has sacado $10 millones? Preguntó con el rostro enrojecido por la ira y la confusión. La abuela era costurera. Es imposible que tuviera tanto dinero. Margot mantuvo la calma, ya que se había preparado para esta confrontación. La abuela hizo inversiones inteligentes durante muchos años. Decidió dejarme ese activo en particular. Era su elección, su dinero. Mientes. David se acercó, tratando de intimidarla con su tamaño. Jessica y yo ya hablamos con el abogado del patrimonio. No se mencionó ninguna inversión por valor de millones. Eso es porque no formaba parte del patrimonio, explicó Margot con paciencia. Era un fideicomiso independiente establecido hace años con ella como beneficiaria. Completamente legal y debidamente documentado. Si no me crees, no dudes en pedirle a tu abogado que lo investigue. David la miró fijamente, claramente luchando por conciliar a esta mujer segura de sí misma con la hermana pasiva que siempre había despreciado. Esto está mal. Estás robando a la familia. Ella te dejó un edificio valorado en casi $2 millones, señaló Margot. Y Jessica recibió cientos de miles en acciones. La abuela fue generosa con todos nosotros. Simplemente tenía diferentes regalos para cada uno. La conversación degeneró en amenazas y acusaciones antes de que David se marchara finalmente, prometiendo emprender acciones legales que Margot sabía que no llegarían a ninguna parte. La documentación era irrefutable. Helen Chen tenía todo el derecho a distribuir sus bienes como ella quisiera. El enfoque de Jessica fue diferente. Llegó al día siguiente con lágrimas y abrazos, interpretando de repente el papel de hermana cercana que nunca había sido. Margot, me alegro mucho por ti. Es increíble. La manipulación era evidente, pero Margot permitió la visita, curiosa por saber hasta dónde llegaría Jessica. Mientras estaban sentadas en el pequeño apartamento, los ojos de Jessica no dejaban de desviarse hacia la máquina de coser Singer. ¿Ahí es donde la encontraste? ¿En la máquina de coser? Margot sonrió sin confirmarlo. La abuela era muy exigente con esa máquina. Quería que yo la tuviera específicamente. La fundación es solo el comienzo. Jessica aprobó con otro enfoque. Necesitarás ayuda para gestionarlo todo. Conozco a banqueros de inversión, gestores de patrimonios, gente que realmente puede hacer crecer ese dinero. Ya estoy bien representada, dijo Margot con suavidad, pero gracias por la oferta.
La fachada de Jessica se resquebrajó ligeramente. No puedes estar haciendo esto sola en serio. No sabes nada sobre gestión patrimonial. Eres auxiliar de enfermería. Lo era, corrigió Margot. Renuncié. Ahora me centro en la fundación. La corrección pareció causar un dolor físico a Jessica, como si la transformación de Margot fuera un insulto personal. Mira, lo intentó una vez más. Sea lo que te haya dejado la abuela, podemos impugnarlo. David ya está hablando con abogados, pero si aceptas compartirlo equitativamente con nosotros, podemos evitar todo ese desagradable proceso. La familia no debería pelearse por el dinero, dijo Margot, poniéndose de pie y dando por terminada la visita. Tienes toda la razón. La familia no debería pelearse por el dinero. Por eso no voy a participar en ningún intento de impugnar los claros deseos de la abuela. Ella eligió cuidadosamente cómo distribuir su herencia. Debemos respetar eso. Después de que Jessica se marchara con la promesa de que esto no había terminado, Margot se sentó junto a la ventana y observó la calle. Sabía que esto sería difícil, pero la realidad de la codicia de sus hermanos aún le dolía. 3 meses después de descubrir el dinero, la Fundación Helen Chen anunció su primera gran donación, de $5 millones, para establecer un programa de becas de enfermería para estudiantes de bajos ingresos. El anuncio fue noticia a nivel nacional. Los defensores de la atención sanitaria elogiaron la iniciativa. Las escuelas de enfermería llamaron para expresar su gratitud y Margot se encontró en el centro de una atención que nunca había buscado. Los medios de comunicación querían entrevistarla. Su historia, una pobre auxiliar de enfermería hereda la fortuna de su abuela costurera y enseguida empieza a repartirla, era irresistible. Margot rechazó la mayoría de las solicitudes, pero aceptó una entrevista con un periódico local asiático-americano. En su pequeño apartamento, con la máquina de coser Singer visible al fondo, explicó el legado de su abuela sin revelar toda la verdad. Mi abuela entendía que la riqueza no es para acumularla, dijo Margot al periodista. Quería ayudar a la gente. Esta fundación honra sus deseos. El periodista se fijó en la máquina de coser. ¿Es esa la famosa Singer? He oído que es lo que heredaste en lugar de la propiedad. Margot sonrió con sincero afecto. Mi abuela sabía que yo apreciaría más su máquina de coser que los bienes inmuebles. Tenía razón. Para mí no tiene precio. El artículo se publicó con una fotografía de Margot junto a la cantante y la imagen se hizo viral en las redes sociales asiático-americanas. Una mujer que honraba a su abuela inmigrante, utilizando una herencia inesperada para ayudar a otros. La historia era inspiradora, en parte porque era cierta. El teléfono de Margot se llenó de mensajes de personas de las que no había sabido nada en años, viejos amigos de la escuela de enfermería, compañeros de clase del instituto, parientes lejanos. De repente, todos querían ponerse en contacto con ella, felicitarla, mencionar sus propias causas benéficas o necesidades económicas. Marcus fue uno de los pocos que la llamó sin segundas intenciones. No sé cómo lo has hecho, le dijo mientras tomaban un café en su cafetería habitual, pero estoy muy orgulloso de ti. Siempre supe que eras especial. Margot contuvo las lágrimas ante su sencillo y sincero apoyo. Mi abuela me enseñó bien. Me preparó para esto, aunque yo no lo supiera en ese momento. ¿Tus hermanos se están portando mal? Marcus conocía bien la dinámica familiar. Margot se rió sin humor. Eso es decirlo suavemente. David presentó un recurso legal contra la herencia. Fue desestimado inmediatamente, pero lo intentó. Jessica sigue enviando correos electrónicos emotivos sobre la familia y la lealtad. Ya cambiarán de opinión, dijo Marcus con optimismo. ¿O no? Pero estás haciendo algo increíble. No dejes que te lo quiten. El trabajo de la fundación se amplió en los meses siguientes. Además de las becas de enfermería, Margot financió una clínica gratuita en el distrito de Tenderloin, estableció un programa de apoyo a los ancianos en Chinatown y se asoció con hospitales para proporcionar ayuda económica a las familias que luchaban con las deudas médicas. Cada iniciativa fue cuidadosamente elegida. Cada una de ellas abordaba problemas que Margot había presenciado de primera mano durante sus años en Sacred Heart. Estaba utilizando la fortuna exactamente como su abuela y Sarah Mitchell habían esperado, amplificando el bien que ya había en su corazón. Pero el éxito trajo consigo nuevos retos. La fundación necesitaba personal, espacio de oficinas y una gestión profesional.
Marot se encontró aprendiendo sobre la marcha la administración de organizaciones sin ánimo de lucro, tomando decisiones sobre cosas que nunca había considerado. David Liu sugirió contratar a un director ejecutivo, alguien con experiencia que pudiera manejar las complejidades operativas, mientras Margot se centraba en la visión estratégica. La sugerencia era práctica, pero significaba confiar la misión de la fundación a alguien nuevo. Marot entrevistó a docenas de candidatos antes de encontrar a Rachel Kwan, una antigua administradora de hospitales que se había quemado en el sector sanitario corporativo, pero que aún quería ayudar a la gente. Rachel entendió instintivamente el propósito de la fundación. Durante la entrevista, habló de su propia abuela, una inmigrante de Corea que había limpiado casas para enviar a Rachel a la universidad. Para mí, esto no es solo un trabajo, explicó Rachel. Es un homenaje a las mujeres que nos dieron la oportunidad de elegir. Eso es lo que representa la Fundación Helen Chen. Margot la contrató inmediatamente. En pocas semanas, Rachel había transformado el funcionamiento de la fundación. Contrató a un pequeño equipo, estableció procedimientos adecuados y creó sistemas que les permitían evaluar las solicitudes de subvenciones de manera eficiente. Margot seguía siendo la cara visible y la visión, pero Rachel hizo que esa visión fuera operativa. 6 meses después del anuncio de la fundación, David y Jessica solicitaron una reunión. Llegaron a la nueva oficina de la fundación, un loft reformado en el distrito de Mission. Claramente sorprendida por la profesionalidad del lugar, Margot los recibió en la sala de conferencias. Rachel se sentó a su lado para apoyarla. Gracias por venir, comenzó Margot con neutralidad. ¿Qué querían discutir? David intercambió una mirada con Jessica antes de hablar. Hemos estado hablando de los deseos de la abuela sobre la familia. Parecía elegir cuidadosamente las palabras. Nos damos cuenta de que hemos sido hostiles y eso no ha sido justo. La disculpa estaba claramente preparada, probablemente aconsejada por el abogado de David. Margot esperó la inevitable petición. La cuestión es, continuó David, que la abuela obviamente te confió este dinero por una razón, y debemos respetar eso. Lo respetamos. Por lo tanto, lo que proponemos es una asociación. Jessica se inclinó hacia adelante, de repente entusiasmada. Los tres trabajando juntos en la fundación. David y yo tenemos experiencia en negocios que podría ser útil. Queremos contribuir a formar parte del legado de la abuela. La oferta era casi insultante por su transparencia. Al no haber conseguido reclamar el dinero legalmente, intentaban colarse en el control de la fundación. Margot miró a Rachel, que asintió ligeramente en señal de apoyo. Agradezco la oferta, dijo Margot con cautela, pero la fundación ya cuenta con la experiencia que necesita. Rachel es una antigua administradora de hospitales con amplia experiencia en organizaciones sin ánimo de lucro. Nuestra junta directiva incluye profesionales de la salud, líderes comunitarios y asesores financieros. Estamos en una buena posición para cumplir la visión de la abuela. La expresión de David se endureció. Somos familia, Margot. ¿No significa eso algo? Por supuesto que sí, asintió Margot. Por eso espero que apoyéis el trabajo de la fundación sin necesidad de tener cargos formales. Hay muchas formas de honrar la memoria de la abuela. Jessica se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Nos estás excluyendo de algo que debería ser un legado familiar. Es un legado familiar, respondió Margot con calma. El legado de la abuela. Y yo estoy honrando sus deseos centrándome en la causa, no en las políticas familiares. La reunión terminó mal, con amenazas de hablar mal de la fundación públicamente y advertencias de que Margot se estaba ganando enemigos que no podía permitirse. Después de que se marcharan, Rachel se volvió hacia Margot con preocupación. ¿De verdad intentarán sabotear la fundación? Probablemente, admitió Margot, pero el trabajo de la fundación habla por sí mismo. Mientras mantengamos la integridad y la transparencia, sus quejas solo parecerán envidia. Tenía razón. David y Jessica lo intentaron, publicando en las redes sociales sobre la traición familiar y la herencia cuestionable, pero sus esfuerzos generaron más apoyo para la fundación que daño. La narrativa de la generosa enfermera frente a los hermanos resentidos funcionó exactamente como esperaba el equipo de Margot. Un año después de descubrir el dinero, la Fundación Helen Chen celebró su primer aniversario con una gala benéfica en un hotel del centro de San Francisco. Margot se subió al estrado con un elegante vestido y miró al salón de baile lleno de donantes,
profesionales de la salud y líderes comunitarios. El evento había recaudado $3 millones adicionales para apoyar los programas en expansión de la fundación. Habló de su abuela, de la dignidad tranquila y el espíritu generoso de Helen Chen. Habló de Sarah Mitchell, cuidadosamente presentada como una donante que había apoyado la visión de Helen. Habló de la responsabilidad que conlleva una fortuna inesperada. Mi abuela me dejó algo más que dinero. Margot concluyó. Me dejó un ejemplo de cómo vivir con integridad, cómo dar sin buscar reconocimiento, cómo encontrar la alegría en ayudar a los demás. La Fundación Helen Chen no es mi legado, es el suyo, y cada día le agradezco la confianza que depositó en mí. El salón de baile estalló en aplausos. Margot bajó del estrado y enseguida se vio rodeada de felicitaciones. Entre ellas había una mujer de unos 60 años con ojos amables y una sonrisa cálida. Se acercó a Margot con la confianza de alguien que pertenecía al lugar, pero con la humildad de alguien que no necesitaba reconocimiento. Señorita Chen, dijo la mujer en voz baja, ¿me concede un momento? Se dirigieron a un rincón más tranquilo del salón de baile. Soy Sarah Mitchell, dijo la mujer con sencillez. Bueno, era Sarah Mitchell. Hace mucho tiempo que soy otra persona. Margot miró con sorpresa a la mujer cuya carta había leído hacía un año. Sarah sonrió al ver su expresión. Lo sé, dije. Desaparecí por completo. Pero he estado siguiendo el trabajo de la fundación desde la distancia. Lo que has creado supera con creces lo que esperaba cuando le confié ese dinero a tu abuela. ¿Pero por qué revelarte ahora?, preguntó Margot. Los ojos de Sarah eran amables. Porque quería darte las gracias. Renuncié a una fortuna para encontrar la libertad. Tú has tomado esa misma fortuna y la has transformado en algo que libera a otros. Eso es alquimia del más alto nivel. Hablaron durante más de una hora. Sarah compartió historias sobre su vida después de su desaparición. Había enseñado inglés en pequeños pueblos del sudeste asiático. Había trabajado en orfanatos de Europa del Este. Había vivido de forma sencilla, en el anonimato, experimentando por fin la vida sin el peso de la riqueza. ¿Y nunca te arrepentiste?, preguntó Margot. ¿De renunciar a todo? Nunca, dijo Sarah con firmeza. La fortuna era una prisión. Alejarse de ella me dio la vida que realmente quería, dijo señalando el salón de baile. Pero ver cómo se utiliza así, ayudando a tanta gente, me da paz. Saber que el dinero de mi padre está haciendo el bien en lugar de estar guardado en alguna caja fuerte. Antes de irse, Sarah le entregó algo a Margot. Una pequeña llave. Abre un trastero en Oakland. Dentro encontrarás mis diarios personales de los años anteriores a mi desaparición. La historia completa de por qué me fui, lo que viví, lo que aprendí. Creo que deberías tenerlos. Eres la única persona que lo entendería. Margot sostuvo la llave, sintiendo su peso. ¿Por qué me das esto? La sonrisa de Sarah era triste y cómplice. Porque algún día, cuando la fundación esté establecida y funcione sin problemas, quizá necesites recordar por qué empezaste. El dinero tiene la capacidad de corromper incluso las mejores intenciones. Estos diarios son mi testimonio, mi advertencia, mi esperanza. Úsalos con prudencia. Sarah desapareció entre la multitud antes de que Margot pudiera responder. Cuando Margot la buscó más tarde, ya se había ido, desaparecida tan completamente como lo había hecho 30 años antes. La gala terminó con éxito. La fundación había superado todos los objetivos de recaudación de fondos. Margot regresó a su apartamento, el mismo pequeño estudio en el que vivía antes de que todo cambiara. Había buscado lugares más grandes, pero se dio cuenta de que no quería mudarse. Ese espacio guardaba los recuerdos de su abuela, del momento en que todo cambió. Sobre la mesa, junto a la máquina de coser Singer, estaba la llave de Sarah. Margot iría pronto al trastero, pero esa noche solo quería sentarse y reflexionar sobre el peso del año que había pasado. Había pasado de ser invisible a influyente, de ser menospreciada a respetada, de ser impotente a poderosa. Pero su esencia no había cambiado. Seguía siendo Margot Chen, la nieta que había querido a una costurera inmigrante. Seguía siendo la enfermera que se preocupaba por ayudar a la gente. Seguía siendo alguien que entendía que la riqueza medida en dólares no tenía sentido en comparación con la riqueza medida en impacto. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Vi la cobertura de la gala en las noticias. Estuviste increíble. Estoy muy orgulloso de mi amiga. Margot sonrió y respondió con un simple «gracias», y luego apagó el teléfono.
Las luces de la ciudad brillaban a través de su ventana. En algún lugar, sus hermanos probablemente seguían resentidos, seguían tramando, seguían sin poder aceptar que su tranquila hermana hubiera heredado algo extraordinario. En algún lugar, Sarah Mitchell vivía la vida que había elegido, finalmente libre de la fortuna de su padre. Y en algún lugar de Chinatown, el edificio que había pertenecido a su abuela durante décadas se erigía como testimonio de la determinación y el sacrificio de una inmigrante. Margot se acercó a la máquina de coser Singer y pasó la mano por su superficie familiar. El compartimento secreto ahora estaba vacío. Su tesoro había sido distribuido para ayudar a miles de personas. Pero la máquina en sí seguía siendo un vínculo físico con las dos mujeres extraordinarias que le habían confiado sus secretos. Pensó en la carta de su abuela, en la instrucción de utilizar el dinero para amplificar el bien que ya había en su corazón. ¿Lo había hecho? La pregunta era más difícil de responder de lo que esperaba. La fundación ayudaba a la gente, sin duda. Las becas estaban cambiando vidas. La clínica gratuita atendía a quienes no tenían a dónde ir. Los programas de atención a personas mayores proporcionaban dignidad y apoyo. Pero ¿había crecido Margot o se había convertido en otra persona rica que gestionaba la caridad desde la distancia? La pregunta la inquietaba mientras se preparaba para irse a la cama. La riqueza la había aislado de muchos problemas, pero había creado otros nuevos. Ya no se preocupaba por el alquiler o los préstamos estudiantiles, pero le preocupaba la gestión del personal, las relaciones con los donantes, la percepción del público. La naturaleza de sus preocupaciones había cambiado, pero no necesariamente habían disminuido. Durante los meses siguientes, Margot tomó la decisión consciente de mantenerse conectada con el impacto real de su trabajo. Se ofrecía como voluntaria en la clínica gratuita un día a la semana, prestando atención directa a los pacientes junto con el personal que había contratado. Asistía a las graduaciones de la escuela de enfermería para entregar personalmente las becas. Visitaba centros de atención a personas mayores para comprender qué funcionaba y qué había que mejorar. Su enfoque práctico era inusual para alguien de su riqueza. La mayoría de los directores de fundaciones operaban a una distancia estratégica, dejando la implementación al personal. Pero Margot recordaba las manos callosas de su abuela, la realidad física del trabajo bien hecho. No quería perder esa conexión. Rachel apoyó este enfoque, al tiempo que se aseguraba de que Margot no se quemara. No se puede hacer todo uno mismo. Se lo recordó a Margot con delicadeza. Parte del liderazgo consiste en confiar en los demás para que ejecuten tu visión. El equilibrio era delicado. Mantener la implicación suficiente para seguir siendo auténtico, pero delegar lo suficiente para ser eficaz. Margot lo gestionó de forma imperfecta, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. 18 meses después de crear la fundación, David volvió a ponerse en contacto con ella. Esta vez su enfoque fue diferente, menos exigente, más genuino. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo, sin abogados, sin agenda. Se reunieron en una cafetería tranquila en Pacific Heights, un territorio neutral para ambos. David parecía más viejo, cansado. Sus concesionarios de coches estaban pasando apuros debido a los cambios en la economía. He sido un idiota, dijo sin preámbulos. Contigo, con respecto a la abuela, con respecto a todo. La confesión sorprendió a Margot y la dejó en silencio. Estaba tan seguro de que yo merecía más, continuó David, mirando fijamente su café. El hijo mayor, el que se quedó en el negocio. No podía aceptar que la abuela viera algo en ti que valoraba más que mis logros. Margot esperó, sintiendo que él necesitaba decir esto sin interrupciones. La cuestión es que he estado observando lo que has hecho con la fundación, las vidas que has cambiado, y me he dado cuenta de que la abuela tenía razón. Tú eras la persona adecuada para esto. Yo solo lo habría acumulado, invertido o utilizado para ganar más dinero. Tú realmente le has dado sentido. Margot se dio cuenta de que aquellas palabras le costaban mucho. No te pido nada, añadió David rápidamente. Solo quería que supieras que lo siento y que estoy orgulloso de ti, aunque nunca te lo haya dicho antes. Hablaron durante 2 horas, con más sinceridad que en años. David compartió sus dificultades económicas, su matrimonio fallido, su creciente comprensión de que los indicadores de éxito que había perseguido lo habían dejado vacío. Margot escuchó sin juzgar,
reconociendo ecos de lo que Sarah Mitchell debió haber sentido. Antes de separarse, David la abrazó torpemente. Cuídate, ¿de acuerdo? No dejes que el dinero te consuma como me consumió a mí. La reconciliación con Jessica llevó más tiempo. Ella seguía resentida y menospreciaba públicamente a la fundación cuando se presentaba la oportunidad. Pero con el tiempo, incluso su ira se enfrió y se convirtió en una aceptación resignada. Margot estaba triunfando a una escala que Jessica no podía menospreciar, y sus continuos ataques solo hacían que Jessica pareciera mezquina. 2 años después de descubrir la fortuna, Margot finalmente visitó el trastero, cuya llave le había dejado Sarah. Dentro había una sola caja de archivo que contenía docenas de diarios que abarcaban desde la adolescencia de Sarah hasta sus últimos días antes de desaparecer. Margot pasó semanas leyéndolos. Las palabras de Sarah describían la riqueza como una carga que ella nunca había deseado. Desde su infancia, la gente la había valorado por el dinero de su padre más que por ella misma. Sus amigos la utilizaban para acceder a él. Los profesores le daban elogios inmerecidos. Sus pretendientes veían la herencia en lugar de a la persona. Cuando murió el padre de Sarah y la fortuna pasó a ser oficialmente suya, la presión se intensificó. Los asesores le recomendaban estrategias de inversión agresivas. Las organizaciones benéficas le pedían donaciones. Los parientes lejanos aparecían con historias lacrimógenas. Todo el mundo quería algo. Los diarios detallaban la creciente desesperación de Sarah, su comprensión de que no podía vivir auténticamente mientras cargaba con el peso de miles de millones. La desaparición planeada estaba meticulosamente documentada. Se estableció una nueva identidad. Se escondió dinero en pequeñas cuentas en todo el mundo. El coche preparado cerca del puente Golden Gate. Su huida a Asia. Y los primeros años de libertad. Pero fueron las últimas entradas las que afectaron más profundamente a Margot. Las reflexiones de Sarah al observar desde la distancia cómo Helen Chen custodiaba la fortuna. Su gratitud por la discreta integridad de Helen. Su esperanza de que, con el tiempo, el dinero encontrara a alguien que pudiera transformar la carga en una bendición. La última entrada estaba fechada 6 meses antes de la muerte de Helen. Hoy me he enterado de que Helen tiene cáncer. No le queda mucho tiempo de vida. Quería ir a verla para agradecerle en persona estas décadas de confianza. Pero revelar mi identidad echaría por tierra todo por lo que hemos trabajado. Así que permaneceré oculta y rezaré para que haya elegido sabiamente a su heredero. La fortuna pasará pronto a manos de alguien nuevo. Espero que comprenda la profunda responsabilidad que supone la riqueza. Espero que la utilice mejor de lo que yo jamás podría. Espero que encuentre la libertad en dar, más que en tener. Margot cerró el diario con lágrimas en las mejillas. Ahora comprendía lo que Sarah y su abuela sabían. El dinero no era el regalo. La libertad de elegir cómo utilizarlo. Ese era el regalo. Y con esa libertad venía la responsabilidad de honrar la confianza que se había depositado en ella. La Fundación Helen Chen siguió creciendo. En su tercer aniversario, había distribuido más de $40 millones a causas sanitarias en toda California. Programas de enfermería, clínicas gratuitas, atención a personas mayores, tratamiento de adicciones. Cada iniciativa se elegía y gestionaba cuidadosamente para lograr el máximo impacto. Margot había pasado de ser una heredera abrumada a una filántropa segura de sí misma. Había aprendido a delegar eficazmente, a confiar en su equipo, a pensar estratégicamente en la sostenibilidad a largo plazo. La fundación continuaría su labor mucho después de su muerte, como legado permanente de los valores de su abuela. Pero también había aprendido lo que Sarah Mitchell descubrió, que la riqueza cambia la forma en que la gente te ve, y no siempre para mejor. Margot ya no era invisible, era poderosa, influyente, respetada, temida. Ahora la gente quería cosas de ella: acceso, dinero, apoyos, conexiones. La diferencia era que Margot había elegido esta visibilidad con un propósito. No estaba atrapada por la riqueza como lo había estado Sarah. La utilizaba como una herramienta para lograr objetivos específicos. En el tercer aniversario del descubrimiento de la fortuna, Margot organizó una pequeña reunión privada en la oficina de la fundación. Solo Rachel y algunos miembros clave del personal. Sin donantes, sin prensa, sin espectáculo. Se reunieron alrededor de la vieja máquina de coser Singer que Margot había traído a la oficina como símbolo de la fundación. Hace 3 años Margot dijo:
Heredé esta máquina de coser y pensé que mi familia me había olvidado. En cambio, había sido elegida para algo más importante de lo que podía imaginar. Posó la mano sobre la suave superficie de la Singer. Mi abuela y Sarah Mitchell entendieron algo crucial. La riqueza no consiste en tener, sino en hacer, en transformar los recursos en impacto, en amplificar el bien que ya existe. Rachel levantó su copa en honor a Helen Chen y a la nieta que honró su legado a la perfección. Brindaron en silencio, un momento de reflexión, antes de volver al trabajo interminable de gestionar una fundación en crecimiento. Esa noche, Margot regresó a su pequeño apartamento. Finalmente había decidido mudarse a algo más grande, una casa modesta en el distrito de Sunset, con un jardín donde podría cultivar verduras como lo había hecho su abuela. Pero esa noche era su última noche en ese espacio donde todo había cambiado. Se sentó junto a la ventana y contempló las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Sarah Mitchell vivía la vida de libertad que había elegido. En algún lugar de Chinatown, el edificio que había pertenecido a su abuela era ahora un centro comunitario que David había donado finalmente después de que sus problemas económicos le obligaran a venderlo. Y aquí, en este pequeño apartamento, Margot Chen había pasado de ser invisible a ser inolvidable. No por su riqueza, sino por cómo había decidido utilizarla. Su teléfono mostraba un mensaje de Marcus. La propuesta había tardado mucho en llegar. Se habían ido acercando con el paso de los años. La amistad se había convertido en algo más. Margot sonrió y respondió, sí, algunas cosas merecen la pena tenerlas, no solo usarlas. Se acercó al cantante por última vez en este apartamento. Mañana se trasladaría a su nueva casa. Esa noche vigilaba el espacio donde se había descubierto una fortuna y se había transformado una vida. Margot pasó los dedos por el panel oculto. Aunque el compartimento llevaba mucho tiempo vacío, el mecanismo seguía funcionando a la perfección. Un secreto que solo importaba si sabías dónde buscar. Su abuela sabía que ella miraría con atención. Sarah Mitchell confiaba en que utilizaría lo que encontrara con prudencia. Y Margot había honrado a ambas mujeres transformando una carga en una bendición, convirtiendo un final en un comienzo. Por la mañana vendrían los de la mudanza y comenzaría un nuevo capítulo. Pero esta noche, en la quietud de lo que pronto sería su antiguo apartamento, Margot se sentó junto a la máquina que había contenido una fortuna y susurró un sencillo gracias a las dos mujeres extraordinarias que le habían confiado algo más que dinero. Le habían confiado la elección y ella había elegido bien. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te ha gustado esta historia, echa un vistazo a los otros videos que aparecen ahora en tu pantalla. Creo que te gustarán mucho y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo.